Capítulo 14. Un par de ojos verdes se abrieron alarmados. Hiraku. Gritó el consumidor de veneno. Estar atento. No podía más que eso, ya que todavía estaba enfrascado en su propia batalla. La advertencia fue apreciada, pero innecesaria. El cambiaformas sabía muy bien que el otro estaba allí. Suavemente, Hiraku giró, permitiendo que su atacante pasara a su lado. Lo que no quiere decir que dejó ileso al cazador. El ninja de hierba se miró la cintura con incredulidad, y levantó una mano para cubrir la espantosa herida en un reflejo inútil. El cazador ya estaba muerto. Su cuerpo no se había dado cuenta todavía. Hiraku lo había destripado en un solo movimiento. Habían tardado años, pero las lecciones de Kyuubi finalmente habían dado sus frutos. Sus garras eran ahora parte del Jinchuriki, un arma, como cualquier otra en el arsenal del ninja. A veces, Hiraku olvidaba que no siempre habían estado ahí. Kyuubi una vez había llamado a las garras la última línea de defensa de un demonio. Para su anfitrión, se habían convertido en los primeros. Ayudó que el maestro de Hiraku tuviera miles de años de experiencia. Su estilo era mucho más refinado que los ataques de estocada /tajo/hack favorecidos por algunos shinobi que usaban garras artificiales pero tenían poca idea de cómo usarlas de la mejor manera. Los fríos ojos violetas miraron al cazador sin emoción mientras caía antes de pasar a su próximo oponente. Ya no sentía compasión por aquellos que se hacían sus enemigos. Darle a alguien una segunda oportunidad era una cosa, pero una tercera o una cuarta. Ahora eso era simplemente estúpido, y la aldea oculta de hierba había desperdiciado la suya hace mucho tiempo. No le tomó mucho tiempo al par de nin desaparecidos acabar con los cazadores restantes. Trabajando juntos eran el equipo perfecto. Hiraku fue el martillo del bisturí de Akira. Hoy en día incidentes como este no eran más que molestias potencialmente peligrosas. Akira casi había olvidado los días que vivió con miedo de su antiguo pueblo, mirando constantemente por encima del hombro. Con su compañero a su lado, podría enfrentarse a casi cualquier oponente. Las probabilidades de que un cazador derribara a uno de ellos no eran tan grandes. Un leve suspiro escapó de la garganta del moreno mientras envainaba sus dagas. ¿De verdad, aprendería Kusa alguna vez? ¿Cuántos cazadores ninja habían matado él y Hiraku ahora? Para ser honesto, Akira había perdido la cuenta hace algún tiempo. Tampoco era como si hubieran hecho todo lo posible para enemistarse con su antiguo pueblo. Bueno, aparte del incidente de la daga. Aunque eso no contaba, los cuchillos eran su derecho de nacimiento. Akira pensó que era el orgullo, más que nada, lo que impedía que la aldea oculta de la hierba cancelara la casa. Preferirían sacrificar más hombres que admitir que dos Nukenin se habían apoderado de ellos. Los ojos de Hiraku se posaron en su compañero ante el sonido y una pizca de preocupación floreció en sus orbes inhumanos. El cambiaformas se mordió el labio inferior preocupado mientras se movía inquieto, sin saber si debía hablar. Finalmente, bajó la mirada al suelo. Se me ocurre, dijo en voz baja, que he sido egoísta. El moreno parpadeó, su expresión cada vez más perpleja. ¿Qué había provocado esto? Se volvió hacia su amigo. ¿Te arrepientes? Hiraku preguntó abruptamente. ¿No te unes a Konoha? Akira había sido un ninja desaparecido mucho más tiempo que él, y esa vida tendía a desgastarlo después de un tiempo. Podríamos unirnos a una aldea oculta si quieres. Quizás Sandgara estaría complacido. Sin mencionar que Temari y su compañero se habían estado acercando mucho. Intercambiaban cartas casi todas las noches con la ayuda de su citación. Así que eso era lo que molestaba al cambiaformas que Akira se dio cuenta. Para ser honesto, ni siquiera lo había pensado. Lo hizo ahora. ¿Qué le había ofrecido Kusa de todos modos? ¿Una casa? ¿Protección? ¿Alguien que le cuide las espaldas? No lo habían hecho. La aldea siempre había temido al clan Tokuso, incluso cuando enviaron a su familia contra sus enemigos. Hiraku le había ofrecido todo eso y más. Amistad, confianza, cosas que Akira nunca había esperado. En la privacidad de su propia mente, el consumidor de veneno no había pensado que todavía era capaz de recibir tales cosas, y mucho menos devolverlas. El otro le había enseñado de manera diferente. Los ojos verdes se encontraron con los violetas y se bloquearon. «A donde vayas», dijo la morena seriamente. «Seguiré». Akira significaba cada palabra, incluso si significaba seguir a la otra hasta los confines de la tierra. El cambiaformas simplemente asintió. Hiraku era bueno para captar mensajes no hablados.
Sabía lo que quería decir su compañero, por lo que no había razón para hablar más sobre el asunto. Los dos Nukenin supieron que algo estaba mal en el momento en que entraron en la aldea civil. Estaba en el aire. Cualquier ninja que se precie lo habría sentido de inmediato. Instintivamente, Akira retrocedió un paso para proteger la espalda de su compañero. Era una formación más adecuada para moverse a través de territorio hostil que un lugar como este. Aún así, no había razón para correr riesgos. Los ojos agudos notaron a un grupo de habitantes de la ciudad reunidos en un callejón cercano. Habían rodeado algo. Al principio, Hiraku pensó que era una especie de animal. Pronto vio que estaba equivocado. «Atrapa al demonio», gritó un hombre. «Le enseñaremos a robarnos». Golpe tras golpe llovió sobre la pequeña figura que se acurrucó sobre sí misma en un intento inútil de minimizar el daño. Hiraku vio rojo, literalmente. Era un niño. Estaban golpeando a un niño. Parecía tener unos 6 años, tal vez 7 como máximo. En su mente, realmente no había más remedio que intervenir. Ciertamente no podía simplemente alejarse. Demonio, ¿cuántas veces lo habían llamado así? ¿Cuántos golpes había soportado sin poder defenderse? Entonces se había sentido indefenso. Ahora no estaba indefenso. La fuerza de la intención asesina de Hiraku envió al grupo de rodillas. Uno de los hombres mayores sufrió un pequeño infarto en el acto. Los aldeanos miraron al cambiaformas con ojos aterrorizados. Nunca antes se habían enfrentado a alguien como él. «Demonio», siseó Hiraku con los dientes apretados. «Te mostraré lo que es un verdadero demonio». Puramente por efecto, el ninja alargó sus colmillos y garras mientras el chakra malévolo de Kyuubi giraba a su alrededor. No le preocupaba asustar al niño. Ella no estaba en condiciones de notar nada. Se encogieron lejos de él. «Por favor no nos lastimes, Youkai-sama», suplicaron los aldeanos, sus cuerpos temblaban. «Llévate a la chica si quieres. Toma cualquier cosa, déjanos vivir». ¿No es sorprendente lo rápido que pueden girar las tornas? Fue difícil de creer un momento antes de que fueran ellos los agresores. El cambiaformas no hizo ningún esfuerzo por disimular el disgusto que se mostraba en sus ojos todavía rojos. Si alguna vez volvía a ver este lugar, sería demasiado pronto. Suavemente, recogió la forma inmóvil de la chica del suelo, colocándola con cuidado en sus brazos. Lanzando una última y oscura mirada a los aldeanos, Hiraku y su compañero desaparecieron, dejando nada más que una historia de fantasmas detrás de ellos. Akira hizo todo lo posible para tratar las heridas del niño pequeño. Aunque las heridas en sí mismas no eran todo lo que estaba mal en ella. También estaba gravemente desnutrida. Básicamente, la niña se estaba muriendo de hambre. Fue fácil para la pareja ver qué había provocado la ira de los aldeanos. La niña tenía una apariencia claramente felina. Cada uno de sus dedos terminaba en garras de aspecto delicado y la punta suave de una oreja asomaba a través de lo que quedaba de su cabello enmarañado. Hiraku sospechaba que sus ojos, una vez abiertos, serían como los de él. ¿Cómo puede la gente hacer tales cosas? Akira siseó. El consumidor de veneno no se hacía ilusiones sobre sí mismo. Él era un asesino. Todos los ninjas lo eran, pero esto. Incluso si es en parte demonio, es solo una niña. La gente no necesita una razón para ser cruel, le dijo Hiraku a su amigo en voz baja. Había visto una amplia evidencia de eso a lo largo de su propia vida. Solo mira cómo Suna había tratado a Gaara en su propia juventud. Sus labios se curvaron en deserción. Además, añadió. Es solo un límite de línea de sangre. No había ni una gota de sangre demoníaca en el cuerpo de la niña. El Jinchuriki sabría si fuera de otra manera. Los ojos violetas examinaron preocupados el cuerpo golpeado del niño. ¿Estará bien?, le preguntó a su socio. Eso era cierto. Había sufrido heridas mucho peores en su juventud. Pero Naruto había tenido un demonio para curarlo, ella no. La morena asintió. Llegamos a tiempo. La niña se curaría. Akira no quería pensar en lo que hubiera pasado si no hubieran estado allí. Era muy probable que la hubieran matado. La turba no había dado señales de detenerse. Un suspiro de alivio escapó de la garganta de Hiraku mientras colocaba suavemente un poco de cabello detrás de la oreja de la chica. La llevaremos con Suna, decidió. Gaara se alegrará de recibirla. Fue en este momento que el niño se movió, abriendo los ojos dorados. Hiraku tenía razón. De hecho, estaban cortados. Su expresión rápidamente se transformó en una de puro terror y se arrastró hacia atrás, alejándose de los dos shinobi. Está bien, Akira trató de calmarla. No te vamos a hacer daño.
La chica no pareció creerle. Una mirada de desconfianza fue enviada hacia la morena y se retiró unos pasos más. Akira, la nave demoníaca, puso una mano con garras en el hombro de su compañero, advirtiendo a la otra que mantuviera la distancia. Esto hizo que la niña le prestara atención. Ella miró. Tú, tartamudeó con voz ronca por la falta de uso. Eres como yo. La niña nunca había visto a nadie como ella antes. El más mínimo destello de esperanza cruzó por su rostro. Quizás estas personas serían diferentes. El cambiaformas le ofreció una sonrisa amistosa. Algo así, le informó. Soy Hiraku, ¿cómo te llamas? No se molestó en preguntar por sus padres. Era obvio que era huérfana. Esos gloriosos orbes dorados se estremecieron y la chica miró hacia otro lado, evitando los ojos del ninja. Freak, susurró. Hiraku reprimió su furia, resistiendo el impulso de volver a la aldea y hacer su propia interpretación del ataque de Kyuubi, menos la parte en la que el cuarto salvó el día. No serviría de nada asustar a la chica. Ya no, declaró con firmeza. De ahora en adelante tu nombre es Anika. Significaba gracia. Pensó que le sentaba bien al niño delicado. Anika, repitió la niña. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. A ella le gustó. Hiraku-san, mírame. Anika giró, mostrando su nuevo atuendo. Los colores otoñales complementaron sus ojos. Había algo que decir sobre la resiliencia de la juventud. Era sorprendente la diferencia que habían hecho unas pocas semanas. El cabello castaño de Anika había sido cortado y lavado y sus ojos dorados habían ganado un brillo feliz. Las artes medicinales que poseía Akira habían asegurado que sus heridas se curaran. La niña todavía estaba un poco delgada, pero había ganado algunos kilos. Lo que no quiere decir que la incorporación de un niño pequeño a su grupo haya sido fácil. Hubo algunos baches en el camino. A los cambiaformas les había costado siglos convencer a su cargo de que no lo llamara Hiraku-sama, sin mencionar la pelea por su ropa. Anika se había resistido obstinadamente a renunciar a su derecho a los harapos que había estado usando cuando los dos ninja desaparecidos la rescataron. No es que la nave demoníaca la culpara. Probablemente eran las únicas cosas que poseía la chica entonces sin nombre en todo el mundo. El Jinchuriki definitivamente podría empatizar con eso. Hubo varias ocasiones durante su propia infancia problemática en las que había sobrevivido sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El incidente en el que su apartamento se incendió, afortunadamente sin él dentro, vino rápidamente a la mente. El tercero había tratado de protegerlo, pero no podía estar en todas partes. El anciano tenía todo un pueblo que cuidar. No más, se juró Hiraku a sí mismo. Anika nunca volvería a estar en una posición como esa. Tenía la intención de ver que ella no quería nada. Ella no viviría la vida que él tenía. La niña en cuestión se lanzó a un campo cercano, jugando bajo la atenta mirada de sus guardianes. Se veía tan feliz haciendo algo tan simple como correr a través de un parche de flores. Por otra parte, era dudoso que hubiera tenido muchas oportunidades antes. Anika se rió cuando una mariposa aterrizó en su nariz. Era tan bonito, pero le hacía cosquillas. La niña arrugó la nariz en un intento por no estornudar. Ella tuvo menos éxito. ¡Achoo! Sobresaltado, el insecto colorido se elevó por los aires. Un bufido ahogado escapó de los labios de Hiraku, pero se las arregló para no reír a carcajadas. Parecía tan decepcionada. El cambiaformas nunca había planeado tener hijos. En realidad, nunca lo consideré. Las probabilidades de que alguien realmente aceptara casarse con alguien como él no eran tan grandes. También estaba la cuestión de cómo se trataría a cualquier hijo suyo, probablemente como engendro de demonios. Ahora bien, ¿era así como se sentían todos los padres? Si es así, ¿cómo se las había arreglado su propio padre para hacer lo que tenía? Seguramente el cuarto había tenido alguna idea de a qué estaba condenando a su único hijo. No podía haber sido tan ingenuo como para creer que los aldeanos lo tratarían como a un héroe. La única respuesta posible era que Arashi había puesto el bienestar de la aldea antes que el suyo y el de su hijo. Eso era lo que tenía que hacer un Kage. A su manera, también fueron sacrificios humanos. Hiraku sabía que no sería fácil criar a un niño. La vida de un Ukenin, o de cualquier niña, era peligrosa. Aún así, sabía que se podía hacer. Aku era aún más joven cuando el demonio de la niebla lo había acogido. Ahora eso traía otro punto. El cambiaformas no tenía intención de levantar un arma viviente, pero Anika necesitaría ser entrenada. Incluso si no eligiera trabajar como ninja, tendría que aprender a protegerse.
Akira y él no siempre estarían ahí. Los ojos de Violet se entrecerraron pensativamente mientras observaba a su cargo. Anika estaba hecha para la velocidad, reflexionó el cambiaformas. Podía verlo en la estructura de su cuerpo. Ella nunca sería una potencia como él. Tendría que tener eso en cuenta mientras la entrenaba. Las meditaciones de Hiraku fueron interrumpidas por el sonido de la voz de su compañero. «¿No la llevaremos con Suna?», dijo Akira más que preguntó. «¿Estamos?». Había estado observando de cerca las interacciones entre Hiraku y la joven y se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo hace un tiempo. Al movimiento de cabeza del cambiaformas, Akira sonrió. «¿Te has encariñado?», bromeó. Era obvio, al menos para él. La joven tenía a su compañero envuelto alrededor de su dedo meñique. Realmente había sido inevitable. La pareja tenía demasiado en común. Si la morena no lo hubiera sabido mejor, habría jurado que Anika era la verdadera hija del otro. Hiraku puso los ojos en blanco y le lanzó a su amigo una mirada burlona. ¿Y no lo has hecho? El atuendo que llevaba Anika había sido un regalo del consumidor de veneno. Si él era el padre de la niña, entonces Akira era definitivamente su tío.